En algún lugar del inmenso océano, hace más de 300 millones de años, aparecieron por primera vez los tiburones primitivos. Continuaron evolucionando cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, cuando las primeras aves surcaron los aires, cuando el primer mamífero amamantaba a su cría. Hoy en día, en la época del hombre, el dominio de los tiburones se ve invadido cada vez con más frecuencia por un torpe bípedo en busca de diversión. El tiburón se ha convertido en un símbolo vivo del terror. La pesadilla se revive una y otra vez, el despiadado asesino y la víctima indefensa. En realidad, el despiadado asesino solemos ser nosotros mismos y el tiburón la víctima. Se han matado y explotado millones y millones de tiburones a pesar de haber fomentado la leyenda de su ferocidad. Cada vez invadimos más los dominios de los tiburones. Unas veces por casualidad y otras intencionadamente, nos encontramos con ellos cara a cara. Es un encuentro cargado a la vez de miedo y de fascinación. Conocer a estos animales supone ir a donde pocos han estado antes, hacer lo que pocos se han atrevido a hacer. Le invitamos a acompañarnos a explorar un mundo prohibido, el mundo submarino de los tiburones. Consideremos un tiburón en su elemento. Es un pez, pero difiere enormemente del resto de los peces en que carece de una estructura ósea. Fuera del agua es un animal torpe y delicado que podría morir aplastado por su propio peso, pero aquí se mueve con seguridad y elegancia supremas. En general, los tiburones viven y mueren en un mundo sombrío, más allá de la comprensión o la compasión humana. El concepto que se tiene de ellos es el de devoradores de hombres y por lo tanto todos merecen morir. La aleta anal, la caudal y las dos aletas dorsales son de tamaño mediano. Solo hay una a cada lado. La doctora Eugenie Clark es profesora de zoología en la Universidad de Maryland. Desde su infancia, la doctora Clark se sintió fascinada por la fauna submarina y en particular por los tiburones. Estos peces son peces cartilaginosos. Cuanto más avanza en sus estudios, intenta dar a conocer su punto de vista. Se exagera la amenaza que los tiburones suponen para el hombre. En una ocasión estaba yo con mis 4 hijos en el agua cuando eran niños y alguien gritó tiburón, pero yo no veía el tiburón. No tenía idea de qué tamaño era. Lo único que me preocupaba era coger a mis hijos y salir del agua. Y de repente vimos un enorme tiburón martillo. Nos quedamos todos mirando fascinados. Era precioso. Dio la vuelta a nuestro alrededor y se alejó. Nos quedamos muy desilusionados al verlo marchar. Con mayor confianza cada vez, la doctora Clark y otros científicos buscan a los tiburones en su medio natural y observan sus costumbres hasta el menor detalle. Cuando el tiburón se acerca hasta mi cara y nos miramos a los ojos, lo único que siento es que me encuentro ante una de las criaturas más extraordinarias del mundo. Creo que los buzos, que están acostumbrados al contacto con tiburones, están de acuerdo en que estos animales no son los seres malvados y terribles que la gente piensa, que nosotros estamos invadiendo su entorno y que si nos comportamos con corrección, ellos también lo harán.
En las mandíbulas del tiburón los científicos encuentran belleza y eficacia. Por ejemplo, la mayoría de los tiburones tienen una silueta muy aerodinámica. Podría parecer que solo pueden morder aquello que esté justo debajo de ellos. Pero a la hora de la verdad, la forma de la cabeza del tiburón puede variar. La mandíbula se proyecta hacia adelante y los dientes se extienden hacia afuera. Es una transformación instantánea y fascinante. Durante el ataque, los ojos del tiburón parecen vulnerables, demasiado próximos a las fauces de una víctima en plena agitación. Pero muchas especies poseen una membrana protectora especial que puede cerrarse en un instante. Las increíbles mandíbulas del tiburón blanco, el mayor de los tiburones depredadores. Sus dientes pueden cortar el papel como si fuesen cuchillas de afeitar. Estas armas impresionantes nunca se desgastan. La mayoría de los tiburones cambian los dientes a menudo, pero siempre salen dientes nuevos, llegando a desarrollar miles de ellos durante la vida del tiburón. Hay casi 350 especies de tiburones. La mayoría de ellos no atacan al hombre y son muy diferentes del concepto que tenemos. En todas sus variedades, los tiburones son animales verdaderamente extraordinarios. Este tiburón, denominado cetorrino, pesa más de 6 toneladas. Al igual que las grandes ballenas, este extraordinario animal se alimenta del plancton marino mientras nada con sus enormes mandíbulas abiertas. Más de 1.600 toneladas de agua por hora pasan a través de su cavernosa boca día tras día, año tras año. El pez más grande del mundo, el tiburón ballena, puede llegar a medir más de 12 metros de largo y pesar 13 toneladas. También se alimenta de plancton, es dócil y generalmente inofensivo. Los encuentros submarinos con el tiburón ballena son muy poco frecuentes y muy excitantes. Este impávido gigante puede llevar pasajeros y a veces transporta a los buceadores hasta grandes distancias. El estudio de los tiburones es un campo apasionante para entusiastas como el artista Richard Ellis. En 1976, Ellis realizó los primeros dibujos de una especie gigante de tiburón desconocida hasta entonces por la ciencia. A este tiburón, de 4 metros de largo y con enormes mandíbulas, se le conoce informal pero apropiadamente como boca gigante. El único espécimen conocido quedó enganchado en un ancla flotante y fue recogido por un barco de investigación de la Armada. Es posible e incluso probable que en la profundidad del océano haya más especies igualmente extrañas de tiburones que no han sido descubiertas todavía. Estas sorprendentes imágenes fueron captadas con una cámara automática a profundidades superiores a los 1800 metros. Se filmaron variedades exóticas de tiburones que atacaban a un cebo. Algunas nunca habían sido fotografiadas anteriormente en vivo. Se sabe muy poco acerca de cómo estos tiburones de las profundidades consiguen sobrevivir en la eterna oscuridad y el frío del abismo oceánico. Cerca de la costa oriental de México, a principios de los 70, se realizó un descubrimiento que rebatió antiguas teorías falsas sobre el comportamiento de los tiburones. Un intrépido buceador exploraba cuevas submarinas en busca de capturas. Encontró tiburones. En apariencia estaban sanos, pero aletargados, y se mostraban reacios a atacar o a huir. Los informes de este extraordinario comportamiento llegaron enseguida a Eugenie Clark. Bueno, todos pensábamos que este tipo de tiburón se mantenía nadando todo el tiempo, que tenía que hacerlo para sobrevivir.
Pero aquí descubrimos este fenómeno que afecta al menos a esta variedad de tiburón, de perfil muy aerodinámico, que se ha adaptado a penetrar en las cuevas y permanecer parado durante largos periodos de tiempo, quizá horas según Válvula, uno de los submarinistas que entró en la cueva en diversas ocasiones. La pregunta era, ¿por qué se metían allí? Intentando primero comprobar y luego explicar el fenómeno de los llamados tiburones durmientes, Eugene Clark dirigió una serie de expediciones a México. Las primeras exploraciones estuvieron presididas por el escepticismo y la tensión. Sería sorprendente encontrar a los tiburones en las cuevas, y si los encontraban, nadie sabía a ciencia cierta cómo reaccionarían al verse descubiertos y acorralados allí dentro. Es cierto y desconcertante. Estos tiburones pertenecen a una especie de la que se pensaba que nadaba sin descanso y que era muy peligrosa para el hombre. La mayoría de los tiburones durmientes recibían un tratamiento de limpieza por parte de las rémoras, pez al que se ve a menudo en compañía de los tiburones. Meticulosamente eliminan parásitos del cuerpo del tiburón. Por primera vez se pueden observar de cerca y al natural los servicios de mantenimiento que las rémoras prestan a su anfitrión. Los submarinistas llegaron a tomar tanta confianza con los tiburones durmientes que se atrevieron a tocarlos y acariciarlos. Este gesto hubiese sido calificado de locura en circunstancias normales. Se producen momentos de angustia cuando un enorme tiburón tigre se asusta y tiene que elegir entre atacar o escapar. Y Eugene Clark descubrió que en esa zona el agua del mar se mezclaba con agua dulce que se filtraba desde el fondo marino. Esto puede hacer que los parásitos que afectan a los tiburones se aferren con menos fuerza y resulte más eficaz el trabajo de las rémoras. El comportamiento durmiente puede estar motivado por el alto contenido en oxígeno de estas aguas, que permite a los tiburones respirar sin tener que nadar y que quizá también ejerza un efecto narcótico del agrado de los tiburones. El fenómeno de los tiburones durmientes sigue siendo un misterio fascinante. Es posible que muchos tiburones se comporten así en ocasiones, permaneciendo en inmensos dormitorios submarinos aún por descubrir. La Segunda Guerra Mundial en el mar. Nunca se había producido un enfrentamiento humano de tales proporciones, ni un miedo tan generalizado al ataque de los tiburones. Cierto o no, la muerte de cientos de personas se atribuyó a estos animales. Se sabía muy poco, pero la Marina de los Estados Unidos intentaba infundir toda la confianza de que era capaz. Era el resultado de investigaciones demasiado precipitadas y de pura especulación. Sí, hay tiburones en los mares del sur y barracudas y otros peces peligrosos. Pero algunos de nuestros hombres han estado lo suficientemente cerca de un tiburón como para poderlo tocar y no han sufrido más inconveniente que el de tener pesadillas durante unos cuantos años. Pocos tiburones son devoradores de hombres. A los nativos de los mares del sur no les importa nadar en aguas infestadas de tiburones. A pesar de eso, muy pocos han sido atacados. Tenemos muchos informes de aviadores que han permanecido totalmente vestidos cerca de tiburones y no han sido atacados. Quizá no parecen muy apetecibles en sus uniformes de faena, pero lo que es más probable es que los tiburones no los detectaron. El sentido de la vista de los tiburones es muy pobre y se guían por el olfato. También son animales cobardes fáciles de espantar. En numerosas ocasiones, uno o más hombres han conseguido alejar a los tiburones simplemente agitando el agua. Y créanme, muchachos, ver a un tiburón que se acerca es una experiencia muy agitada. Pero podéis estar seguros de que hay barcos peinando el mar para encontraros.
Gran parte de estas teorías de cuando la guerra se han venido abajo frente a posteriores investigaciones. El cazatiburones, un supuesto repelente producido en grandes cantidades durante la guerra, resultó ser inadecuado. Repelía a algunos tiburones, pero a otros les dejaba totalmente indiferentes. El número de especies consideradas potencialmente peligrosas para el hombre ha disminuido a medida que avanzan las investigaciones. Los tiburones son en realidad más complicados que la imagen que tenían de estúpidas máquinas devoradoras. Se sabe desde hace tiempo que poseen un fino sentido del olfato. Pero ¿qué sucede con su vista y su oído? ¿Qué sonidos pueden repelerlos o atraerlos? La recomendación de agitar el agua para espantar a los tiburones puede resultar una gran imprudencia. La experiencia demuestra que estos sonidos periódicos de baja frecuencia atraen a muchas especies de tiburones en vez de repelerlos. Un equipo de la Universidad de Miami examina a un tiburón tigre capturado en su propio hábitat. Sorprendentemente, este tiburón se presta voluntariamente a dicho examen, llevado a cabo en un improvisado laboratorio submarino cerca de las Bahamas. Unos puntos impiden que la membrana protectora se cierre sobre el ojo. Se está disipando el mito de la mala vista de los tiburones. Los tiburones estudiados hasta ahora ven correctamente, aunque algunos son hipermétropes. La sensibilidad de los tiburones a la luz es superior a la de los humanos y están especialmente dotados para detectar el movimiento. Si un hombre y un tiburón se encuentran, ¿qué desencadena el ataque? Es obvio que ninguna especie de tiburón se alimenta habitualmente de carne humana. Para comprender las circunstancias especiales que desencadenan un ataque, se ofrecen maniquíes humanos al agresivo tiburón blanco. El enorme tiburón blanco se alimenta de mamíferos marinos y muestra poco o ningún miedo ante el hombre. Sin duda, ha atacado y matado seres humanos, por eso se inspiró en él la película Tiburón. ¿Hay ciertos colores que les inciten a atacar? Para eso no hay respuestas concretas, pero los experimentos parecen demostrar que los colores vivos y reflectantes utilizados habitualmente en los equipos salvavidas son tentadores para un tiburón agresivo. Un experto, medio en broma, comentó que quizá los tiburones se sintiesen atraídos por los chalecos salvavidas del color que él denominó amarillo ñam ñam. Las playas del este de Australia y de Sudáfrica han sido hasta la fecha las que más han sufrido los ataques de tiburones. La costa de Queensland, en Australia, se movilizó tras dos desgracias ocurridas en diciembre de 1961. Socorristas y patrullas de rescate de surfistas están siempre pendientes de los tiburones y dan la alarma si alguno se acerca a los bañistas. Mar adentro, un conjunto de redes dificulta el paso de los tiburones. No veo ninguno. Las playas, protegidas por redes y bajo continua vigilancia, no han sufrido contratiempos durante 20 años. Pero las medidas antitiburón resultan caras y las redes ocasionan grandes pérdidas en animales inofensivos y en muy pocos tiburones peligrosos. Siempre que se ha producido algún ataque de tiburones, las represalias han sido duras e indiscriminadas.
A pesar de su temible aspecto, el grisáceo tiburón nodriza es apacible e inofensivo para el hombre. Reunidos en grupos, jóvenes y adultos, el nodriza gris era muy común en las aguas australianas hasta la desastrosa actuación de finales de los 50. El nodriza gris tenía el aspecto de devorador de hombres y además era muy fácil de matar. Incluso para submarinistas que conocían la realidad, la oportunidad de parecer un héroe era a menudo irresistible. El tiburón nodriza gris fue exterminado de muchas zonas por la ignorancia y la presunción humanas. Aproximándose a un peligroso arrecife cercano a las costas de Australia Meridional, un grupo de científicos y cámaras se disponen a estudiar al gran tiburón blanco. Aunque el tiburón blanco puede encontrarse en muchas partes del mundo, es aquí donde se le ha estudiado con mayor facilidad. Para atraer al tiburón blanco se utilizan sangre y grandes cantidades de carne de caballo y atún. El doctor John McCosker del Acuario Steinhardt de San Francisco ha diseñado una serie de experimentos. El australiano Rodney Fox se sumergirá también con su hijo. Especialmente desde el éxito de la película Tiburón, muchos fotógrafos, científicos y amantes de la aventura han intentado acercarse al gran tiburón blanco. La fascinación que despiertan los feroces tiburones no guarda proporción con el daño que causan. En todo el mundo tan solo se conocen unos 50 ataques anuales, 10 de los cuales suelen ser mortales. Rodney Fox fue atacado por un tiburón blanco en 1963. Sufrió una terrible herida que precisó de 462 puntos. Con gran valentía le presenta ahora a su hijo al animal que casi acabó con su vida. El doctor McCosker recuerda: pasamos tanto tiempo en el agua y con el nivel de adrenalina tan alto que era difícil comprender en realidad lo que estábamos viendo. Pero llegamos a observar un comportamiento muy curioso. El tiburón intentaba morder el cebo, en este caso carne de caballo. En el instante final, cuando elevaba el hocico, dejaba de ver el cebo y arremetía contra la jaula sacudiéndola. A veces el tiburón ignoraba la jaula, a nosotros y al cebo, y se dedicaba a morder la hélice e incluso las placas de magnesio de debajo del barco. Y claro, pensamos, como todo el mundo, que estos estúpidos tiburones son capaces de morder lo que sea. Aquí viene. Aquí viene. Vaya juego que se trae. El tiburón blanco parece incapaz de localizar el anzuelo en el último instante de su ataque. Se ha descubierto recientemente que los tiburones poseen una sensibilidad muy aguda para los campos eléctricos que detectan mediante unos poros situados en la cabeza. Pueden incluso percibir los diminutos campos bioeléctricos generados por otros animales, una especie de aura eléctrica invisible que rodea a todos los seres vivientes. Intentando buscar una explicación al extraño comportamiento del tiburón blanco, McCosker deduce que el tiburón utiliza su vista para acercarse al cebo, pero normalmente el tiburón confía en su sentido eléctrico en los segundos finales previos al ataque. Cuando abre sus fauces, sus ojos giran hacia atrás para protegerse. Durante unos instantes queda prácticamente ciego. En ese momento el tiburón queda confuso. Los objetos metálicos próximos emiten un intenso campo eléctrico que enmascara el del cebo. Al embestir la jaula o el barco, el tiburón está cometiendo un error de base, el mismo que cometen los que lo presencian cuando creen que el tiburón no repara en nada con tal de atraparlos a ellos.
El comportamiento del tiburón, eliminando el elemento humano, es probablemente muy simple. Pero cuando complicamos el entorno que rodea al tiburón, añadiendo todos estos campos eléctricos de los que no tiene conocimiento alguno, reaccionará de formas muy extrañas. Entonces nosotros pensamos que es un tiburón loco, feroz y asesino, pero de hecho solo responde a los estímulos sensoriales que ha desarrollado a lo largo de cientos de millones de años. En el Mar Rojo, al extremo de la península del Sinaí, se encuentran arrecifes submarinos de excepcional riqueza y diversidad ecológica. ¿Y aquel enorme pez Napoleón, crees que sigue ahí? Eugenie Clark denomina este mi laboratorio y mi lugar preferido en la Tierra. Con su colega israelí David Friedman ha realizado muchas inmersiones aquí en Ras Mohammad a lo largo de los años. Muy bien, vamos allá. Cada cosa que estudio bajo el agua me lleva a algo más, a decenas de cosas diferentes. A veces sales con el propósito de estudiar un comportamiento en particular y puede que el pez no se comporte como esperabas, pero seguro que hace muchas otras cosas y te preguntas por qué las está haciendo. Y de repente tienes algo más que estudiar. Podría seguir viniendo a la misma zona del Mar Rojo y no terminar en varias vidas que viviese todas las cosas que quiero estudiar. Aquí, Eugenie Clark realizó su descubrimiento más famoso, las extraordinarias cualidades de un pez poco conocido. Yo estaba mirando en varias zonas arenosas y de repente vi algo que parecía un lenguado en la arena. Conforme me acercaba, iba pensando que no podría cogerlo con la mano porque no es la forma más adecuada para coger peces. Sin embargo, estiré la mano y lo capturé. Me parecía tan extraño, no sabía por qué nadaba tan despacio. Y no pude reconocer la especie, así que comencé a examinarlo entre mis manos. Al apretarlo vi que salía una especie de leche blanca de unos poros situados en la base de las aletas dorsal y anal. Nadie había oído hablar de excreciones procedentes de un lenguado, y de repente noté que mis manos estaban muy ásperas. Pensé, vaya, esto debe ser algún tipo de veneno. En una serie de pruebas, Eugenie Clark puso varios sedales utilizando como cebo el espécimen de pez que había encontrado, Perdachirus marmoratus o lenguado Moisés. En los mismos sedales situó trozos de atún y otros bocados apetecibles que fueron devorados rápidamente por los tiburones locales. Pero casi siempre el lenguado Moisés salió indemne. En pruebas de laboratorio, los tiburones se sienten tentados de atacar, pero lo piensan dos veces cuando captan el olor del veneno del lenguado. Eugenie Clark confía en que la toxina del lenguado Moisés pueda servir algún día para proteger a los humanos. Quedan muchos problemas por resolver, pero el humilde lenguado Moisés puede ser considerado como el autor del primer repelente para tiburones conocido que realmente funciona. En muchas partes del mundo se sigue avanzando en el estudio de los tiburones. Aquí, en California, un equipo de la Universidad Estatal de Long Beach ha perfeccionado un transmisor sónico compacto y un método de fijarlo a los tiburones ángel. Lleva unos 2 minutos fuera del agua. Vamos a intentar que no llegue a 3. El transmisor es relativamente barato y funciona durante 4 meses. Con este equipo los científicos tendrán la primera oportunidad real de seguir los movimientos de los tiburones en mar abierto. Perfecto. Los resultados preliminares muestran facetas inesperadas en el comportamiento del tiburón ángel. Puede permanecer en letargo en el fondo del mar durante varias semanas. En otras ocasiones se muestra extraordinariamente activo, recorriendo distancias de hasta 4 millas durante la noche. Muy bien, Jeff. Vamos a intentarlo aquí.
Estamos muy cerca, Jeff. Algunos tiburones desaparecen misteriosamente en ciertas épocas del año. De otros se sabe que emigran a zonas muy alejadas. Las crías de los tiburones de ciertas especies casi nunca pueden ser vistas, y mientras puede haber un gran número de tiburones de determinado sexo, los del otro sexo brillan por su ausencia en una zona determinada. Esta investigación puede ayudar con el tiempo a explicar estos extraños fenómenos. Uno de los tiburones más sorprendentes es el llamado pez martillo. Nadie se explica el porqué de los espectaculares bancos de peces martillo que se encuentran en las aguas de México. Posiblemente tenga algo que ver con los hábitos de apareamiento del pez martillo, pero el acto del apareamiento en sí de los grandes tiburones apenas ha podido ser observado en mar abierto. El cortejo de un tiburón nodriza gris ha sido visto y filmado en un acuario australiano. Puede que sea la única película que existe sobre el comportamiento reproductor. Es un encuentro violento. El macho muerde una y otra vez a la hembra en un gesto cariñoso que solo los tiburones pueden apreciar. El grosor de la piel de las hembras de algunas especies de tiburones es el doble que la de los machos, posiblemente con objeto de evitar heridas graves en momentos como este. Cada pocos años, en las aguas costeras del Pacífico Oriental, se produce una espectacular congregación. Millones y millones de calamares aparecen misteriosamente para aparearse y depositar sus huevos. El calamar macho persigue frenéticamente a las hembras y en ocasiones son dos o más machos los que se aferran a una hembra en el abrazo nupcial. El instinto defensivo de los calamares queda en suspenso temporalmente. Para los pescadores, la congregación de calamares trae consigo largas noches de dura faena. Los calamares se sienten instintivamente atraídos por las luces de la superficie. Se puede pescar hasta 10 toneladas de ellos en una sola noche. Aquí el tiburón es considerado un rival detestable al que hay que disparar y matar en cuanto aparece. Para unos cuantos científicos atrevidos, esta es una oportunidad única para acercarse a los tiburones mientras comen. El zoólogo Bob Johnson es uno de ellos. Era muy fácil desorientarse por la noche y no se sabía dónde estaba la superficie. Si intentabas guardar el equilibrio bajo el agua, a veces lo que tú considerabas la superficie no lo era, debido al movimiento de los calamares que se agrupaban más encima o debajo de ti, y buscábamos la luz como referencia más que la superficie. Veías a los tiburones llegar por debajo e intentabas acercarte. Y en el momento en que te acercabas te deslumbrabas y no los veías por ninguna parte. Y cuando los veías estaban justo delante de ti. Pasaban a tu lado a toda velocidad, engullendo montones de calamares. Aparecían de repente en tu ángulo de visión cuando girabas para localizarlos, porque no se puede permanecer estático. No intentaban mordernos, solo iban a por los calamares. Pero si tus brazos, tus piernas o tu cuerpo aparecían donde no debían en el momento menos oportuno, podías fácilmente quedarte sin ellos. Por el simple hecho de observar cómo comen los tiburones, Johnson y sus compañeros tienen que correr el riesgo de convertirse ellos mismos en comida para tiburones. Recientes experimentos realizados cerca de las costas de California pretenden resolver el problema de acercarse a los tiburones con seguridad. La operadora gráfica australiana Valerie Taylor y su marido Ron son unos de los seres humanos vivos que más saben de ataques de tiburones. He sido mordida por tiburones en 2 ocasiones y una de ellas fue bastante grave. Sucedió cerca de San Diego, en una situación similar a la que nos encontramos hoy.
Pero en realidad fue culpa mía. Me encontraba nadando en medio de gran cantidad de cebo. Había mucha comida y el tiburón se acercó. Yo no le vi, y es muy importante ver al tiburón, pero yo no le vi. Estaba mirando a otros 2 tiburones porque había unos 30 o 40 en el agua. No se les puede vigilar a todos a la vez. Y de repente me mordió. No fue nada dramático, simplemente me mordió. Yo le agarré. No quería que me arrancase el trozo que había mordido, lo que probablemente hubiese hecho, y le di un golpe que le espantó. Tienen unos dientes tan afilados que atravesaron un traje de buzo de 6 milímetros de espesor y penetraron 4 centímetros en mi pierna. El traje de malla evitará este tipo de cosas. Los Taylor se ponen unas cotas de malla de acero inoxidable semejantes a las de los tiempos medievales. Mientras tanto arrojan cientos de kilos de cebo en las aguas circundantes. Como respuesta, dentro de pocas horas se congregarán aquí multitud de tiburones azules. Estoy algo preocupada por las juntas de los guantes, Ron. ¿Qué juntas? Bueno, no se ajustan totalmente a la muñeca. Me he dado cuenta y... Ya te lo he dicho, tendrás que tener mucho cuidado. ¿Solo tener mucho cuidado? Sí, es un elemento de riesgo. Bueno, no quiero que me seccionen una arteria. Ya está. Mire, esto es lo que hacen sus dientes cuando muerden. Este es el ruido que se oye. Y te crees que están atravesándolo debido al terrible ruido. Pero en realidad no es así. Mike, por favor. Valerie ha provocado el ataque de tiburones en multitud de ocasiones para probar su traje. Cada prototipo cuesta unas 250.000 pesetas, pero la protección que ofrece resulta inestimable para quienes bucean con tiburones en condiciones peligrosas. Ahí lo tienes. Gracias. Al agua, Valerie. El olor del cebo es muy fuerte en el agua. A pesar de ello, Valerie Taylor tiene que incitar a los tiburones a que coman. Una vez que están comiendo, acercará el cebo a su cuerpo, esperando que los tiburones la confundan con el pescado. La situación escapa a su control. Todo lo que Valerie puede hacer es protegerse la cara y el respirador. El tiburón le arranca uno de sus guantes de acero y se lo traga. Estoy bien. Pero no puedo subir. Agarradme por la espalda. ¿Te ha hecho daño en la mano, Valerie? Sí, me ha hecho mucho daño. Me agarró por el guante y siguió insistiendo. No quería soltarme. Lo que pasó fue que al final me quitó el guante y me quedé con la mano desprotegida dentro de su boca. Así que me agarré con la otra mano para que no pudiese morderme. Justo así. Así que podéis ver por qué me mordió en el pulgar. Era lo que sobresalía.
¡Qué horror! Imagínate, se tragó el guante. No creo que debas volver a bajar con esa herida sangrando así. La sangre no importa. Maldito guante me costó $40. Empecé a gritar y me duele la garganta. Solo quería que alguien le diese un buen golpe, que me lo quitase de encima, que se retirase como hacen a veces. Sí, pero nadie sabía que estabas teniendo problemas. No, bueno. Y no sirve de nada gritar porque se tardan unos segundos en llegar a donde tú estás. Y en ese tiempo el tiburón ha podido causar grandes daños. Tienes que ser completamente autosuficiente. Creo que lo he hecho bien, Ron. Lo has hecho muy bien, pero hay un punto débil en el diseño. Los guantes tienen que ir unidos a la manga. La única forma de aprender es probando, ¿no? Sí, Y ese ha sido el error. sí, ese ha sido el error. La próxima vez saldrá bien. Hasta la fecha, el traje se ha mostrado eficaz a la hora de evitar heridas producidas por tiburones de tamaño medio. Su desarrollo y las pruebas correspondientes siguen adelante. Japón, una cultura moderna y tecnológica, influida en gran medida por el mar y sus habitantes. De ascendencia japonesa, Eugenie Clark creció entre leyendas tradicionales acerca del mar que quizá fuesen la inspiración de su carrera. En una de sus visitas recientes sirvieron una comida compuesta totalmente por manjares de carne de tiburón en honor de Eugenie. En Japón, como en otros países, hay un cierto prejuicio popular a la hora de comer carne de tiburón, así que se vende bajo una variedad de eufemismos. En Japón hay muchos ritos y tradiciones en torno a la pesca del tiburón. En una aldea remota, la temporada de pesca del tiburón comienza con la bendición de una botella de aguardiente de arroz, el sake. Al día siguiente, ya en el mar, el sake ceremonial se vierte sobre el barco, las cuerdas y el cebo. Lo que sobra sirve para entonar a los pescadores y reforzar su valor. Golpear el casco del barco con un palo es otro antiguo ritual para asegurar la buena suerte. Puede tener cierto fundamento científico. El ruido podría atraer a los tiburones. Se suelta un total de 15 kilómetros de cuerda con unos 300 ganchos con cebo. No se conoce un método más eficaz de pescar tiburones. Los tiburones pueden romper la mayoría de los tipos de redes y, en todo caso, casi nunca van en grupo. Recoger las líneas es una ardua tarea que puede durar muchas horas. En cualquiera de los ganchos se puede encontrar un tiburón de 200 kilos listo para plantar batalla. La captura de hoy se compone de 15 tiburones, incluyendo un enorme pez martillo. El pez martillo es considerado como un buen augurio, un mensajero que porta signos favorables enviados por el dios del mar. Se organiza un banquete a base de tiburón para celebrar el comienzo de la temporada de pesca. Estas familias de pescadores son cada vez menos numerosas en Japón. Los que todavía quedan son considerados con enorme respeto. Nadie lucha más que ellos por ganarse la vida en el mar.
El mercado de pescado de Tokio, el mayor del mundo. En 4 horas frenéticas pasan de unas manos a otras más de 1.000 millones de pesetas. ¿Cuántos kilos de lamnas han capturado hoy? Eugenie Clark visita el mercado con su venerable colega, el doctor Tokiharu Abe. 100 kilos. Para los oceanógrafos, este mercado supone un inmenso banco de datos, un censo del mar. A menudo se pueden examinar aquí cientos de tiburones antes de que sean vendidos en subasta. La industria japonesa del tiburón es muy diversa y llena de curiosidades. Además de vender su carne en el mercado, se han encontrado aquí muchas otras utilidades para los tiburones. Las pieles de tiburón son utilizadas como cuero. El proceso de curtido es complicado, laborioso y tiene algo de lo que llamaríamos secreto profesional. Los objetos de piel resultantes se dice que son casi indestructibles. El precio es proporcionalmente alto, casi 25.000 pesetas por una cartera, más de 150.000 por un bolso de señora. El kamaboko es una especie de pastel de pescado preparado con carne de tiburón. Se empaqueta para tomar como aperitivo y es ampliamente consumido por millones de japoneses. Junto a las costas de la parte oriental de Japón, los pescadores persiguen a una desconocida y poco frecuente variedad, el tiburón de alta mar. Científicos como Eugenie Clark y el Dr. Abe visitan sus barcos con frecuencia. Los pescadores son la fuente de gran parte de nuestro conocimiento actual sobre los tiburones de alta mar y a menudo son los protagonistas del descubrimiento de nuevas especies. Un ser de otro mundo. Sus enormes ojos luminosos están adaptados para captar la poca luz existente a más de 600 metros de profundidad. También pueden servir como brillante señuelo para atraer a sus presas. En Japón se ha encontrado utilidad comercial a los tiburones de alta mar. Su mercado se abrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo una urgente demanda de un aceite especial para lubricar los aviones de caza. Este aceite se encontró en el hígado del tiburón, un órgano de grandes proporciones que llega a suponer el 25% de su peso corporal. Hoy en día, el aceite de hígado de tiburón se utiliza como medicina y como producto dietético. Se dice que una cápsula al día evita las enfermedades cardiovasculares y aumenta la longevidad. A pesar del escepticismo de los médicos, algunos japoneses creen que ese aceite es una panacea eficaz contra todo tipo de males, desde el estreñimiento hasta el cáncer. Aplicado externamente, el aceite de tiburón es utilizado por los médicos japoneses para tratar quemaduras y otros dolores de poca importancia. En los Estados Unidos y en la mayoría de las naciones occidentales, los tiburones despiertan interés, principalmente debido a razones de tipo sensacionalista. Los acuarios atraen a grandes multitudes que quieren verlos, pero en ellos se intenta demostrar que no todos los tiburones son peligrosos. Eugenie Clark
Tiene la oportunidad de sumergirse en el acuario de Nueva Inglaterra y conocer a los tiburones nodriza del local, dóciles criaturas que suelen pasar el día descansando en el fondo de su habitáculo. Quiero que la gente comprenda que el peligro que suponen los ataques de tiburones es tan poco importante que no tienen que preocuparse de ello. La gente me viene a decir, ¿qué hago si estoy en el agua y veo un tiburón? No tienes que hacer nada. Las posibilidades de que el tiburón se acerque a ti y sobre todo de que te ataque son remotas. Es como decir, ¿qué hago si veo un coche circulando por la calle? No hace falta salirse de la calle. No hay grandes probabilidades de que el coche te atropelle. A veces un coche atropella a un peatón en la acera. Pero no se puede, no se debe perder el tiempo preparándose para un accidente tan improbable. Hay que disfrutar del mar, de sus animales. Cuando ves un tiburón bajo el agua, hay que pensar en lo afortunado que se es al poder observar un animal tan hermoso en su medio natural. Pueden transcurrir muchos años hasta que la actitud de Eugenie Clark sea mayoritaria, porque en la mente de los seres humanos el tiburón provoca un miedo ancestral y casi instintivo. Pero incluso hoy en día se siguen produciendo nuevos tipos de encuentro bajo el mar entre hombre y tiburón. Junto a las costas del Japón, un fotógrafo submarino tuvo la suerte de encontrar la cáscara de un huevo de tiburón unida a un macizo de coral blando. La cáscara, aparentemente un objeto inanimado, reveló su secreto contenido al trasluz. Un embrión de tiburón, vivo y en pleno desarrollo. Fascinados, los fotógrafos japoneses volvieron una y otra vez durante meses hasta que al fin consiguieron presenciar y captar por primera vez en mar abierto el nacimiento de un tiburón. Para los buceadores fue un momento emocionante. Sintieron que habían descubierto un secreto oculto de la vida y presenciado un misterio sorprendente. Después de esto, queda la esperanza de que el hombre y el tiburón se puedan encontrar en el mar, detenerse y continuar su camino sin herirse mutuamente. En algún lugar del inmenso océano, hace más de 300 millones de años, aparecieron por primera vez los tiburones primitivos. Continuaron evolucionando cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, cuando las primeras aves surcaron los aires, cuando el primer mamífero amamantaba a su cría. Hoy en día, en la época del hombre, el dominio de los tiburones se ve invadido cada vez con más frecuencia por un torpe bípedo en busca de diversión.
El tiburón se ha convertido en un símbolo vivo del terror. La pesadilla se revive una y otra vez, el despiadado asesino y la víctima indefensa. En realidad, el despiadado asesino solemos ser nosotros mismos y el tiburón la víctima. Se han matado y explotado millones y millones de tiburones a pesar de haber fomentado la leyenda de su ferocidad. Cada vez invadimos más los dominios de los tiburones. Unas veces por casualidad y otras intencionadamente, nos encontramos con ellos cara a cara. Es un encuentro cargado a la vez de miedo y de fascinación. Terribles mandíbulas del tiburón blanco, el mayor de los tiburones depredadores. Sus dientes pueden cortar el papel como si fuesen cuchillas de afeitar. Estas armas impresionantes nunca se desgastan. La mayoría de los tiburones cambian los dientes a menudo, pero siempre salen dientes nuevos, llegando a desarrollar miles de ellos durante la vida del tiburón. Hay casi 350 especies de tiburones. La mayoría de ellos no atacan al hombre y son muy diferentes del concepto que tenemos. En todas sus variedades, los tiburones son animales verdaderamente extraordinarios. Este tiburón, denominado cetorrino, pesa más de 6 toneladas. Al igual que las grandes ballenas, este extraordinario animal se alimenta del plancton marino mientras nada con sus enormes mandíbulas abiertas. Más de 1.600 toneladas de agua por hora pasan a través de su cavernosa boca día tras día, año tras año. El pez más grande del mundo, el tiburón ballena, puede llegar a medir más de 12 metros de largo y pesar 13 toneladas. También se alimenta de plancton, es dócil y generalmente inofensivo. Los encuentros submarinos con el tiburón ballena son muy poco frecuentes y muy excitantes. Este impávido gigante puede llevar pasajeros y a veces transporta a los buceadores hasta grandes distancias. Mis hijos y salir del agua. Y de repente vimos un enorme tiburón martillo. Nos quedamos todos mirando fascinados. Era precioso. Dio la vuelta a nuestro alrededor y se alejó. Nos quedamos muy desilusionados al verlo marchar. Con mayor confianza cada vez, la doctora Clark y otros científicos buscan a los tiburones en su medio natural y observan sus costumbres hasta el menor detalle. Cuando el tiburón se acerca hasta mi cara y nos miramos a los ojos, lo único que siento es que me encuentro ante una de las criaturas más extraordinarias del mundo. Creo que los buzos, que están acostumbrados al contacto con tiburones, están de acuerdo en que estos animales no son los seres malvados y terribles que la gente piensa, que nosotros estamos invadiendo su entorno y que si nos comportamos con corrección, ellos también lo harán. En las mandíbulas del tiburón los científicos encuentran belleza y eficacia. Por ejemplo, la mayoría de los tiburones tienen una silueta muy aerodinámica. Podría parecer que solo pueden morder aquello que esté justo debajo de ellos. Pero a la hora de la verdad, la forma de la cabeza del tiburón puede variar. La mandíbula se proyecta hacia adelante y los dientes se extienden hacia afuera. Es una transformación instantánea y fascinante.
Durante el ataque, los ojos del tiburón parecen vulnerables, demasiado próximos a las fauces de una víctima en plena agitación. Pero muchas especies poseen una membrana protectora especial que puede cerrarse en un instante. Conocer a estos animales supone ir a donde pocos han estado antes, hacer lo que pocos se han atrevido a hacer. Le invitamos a acompañarnos a explorar un mundo prohibido, el mundo submarino de los tiburones. Consideremos un tiburón en su elemento. Es un pez, pero difiere enormemente del resto de los peces en que carece de una estructura ósea. Fuera del agua es un animal torpe y delicado que podría morir aplastado por su propio peso, pero aquí se mueve con seguridad y elegancia supremas. En general, los tiburones viven y mueren en un mundo sombrío, más allá de la comprensión o la compasión humana. El concepto que se tiene de ellos es el de devoradores de hombres y por lo tanto todos merecen morir. La aleta anal, la caudal y las dos aletas dorsales son de tamaño mediano. Solo hay una a cada lado. La doctora Eugenie Clark es profesora de zoología en la Universidad de Maryland. Desde su infancia, la doctora Clark se sintió fascinada por la fauna submarina y en particular por los tiburones. Estos peces son peces cartilaginosos. Cuanto más avanza en sus estudios, intenta dar a conocer su punto de vista. Se exagera la amenaza que los tiburones suponen para el hombre. En una ocasión estaba yo con mis 4 hijos en el agua cuando eran niños y alguien gritó tiburón, pero yo no veía el tiburón. No tenía idea de qué tamaño era. Lo único que me preocupaba era coger a mis... El estudio de los tiburones es un campo apasionante para entusiastas como el artista Richard Ellis. En 1976, Ellis realizó los primeros dibujos de una especie gigante de tiburón desconocida hasta entonces por la ciencia. A este tiburón, de 4 metros de largo y con enormes mandíbulas, se le conoce informal pero apropiadamente como boca gigante. El único espécimen conocido quedó enganchado en un ancla flotante y fue recogido por un barco de investigación de la Armada. Es posible e incluso probable que en la profundidad del océano haya más especies igualmente extrañas de tiburones que no han sido descubiertas todavía. Estas sorprendentes imágenes fueron captadas con una cámara automática a profundidades superiores a los 1800 metros. Se filmaron variedades exóticas de tiburones que atacaban a un cebo. Algunas nunca habían sido fotografiadas anteriormente en vivo. Se sabe muy poco acerca de cómo estos tiburones de las profundidades consiguen sobrevivir en la eterna oscuridad y el frío del abismo oceánico. Cerca de la costa oriental de México, a principios de los 70, se realizó un descubrimiento que rebatió antiguas teorías falsas sobre el comportamiento de los tiburones. Un intrépido buceador exploraba cuevas submarinas en busca de capturas. Encontró tiburones. En apariencia estaban sanos, pero aletargados, y se mostraban reacios a atacar o a huir. Los informes de este extraordinario comportamiento llegaron enseguida a Eugenie Clark. Bueno, todos pensábamos que este tipo de tiburón se mantenían